Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Me llamo Luis María Jiménez, soy el fundador de Corte. No es el objetivo de este video explicar qué es Corte, vamos a ir al meollo del asunto rápidamente para hacerlo ameno, rápido y didáctica esta respuesta. Al parecer, a lo largo del video, el cuestionamiento es fundamentalmente está orientado a qué propone Corte. Sobre lo que propone Corte voy a trabajar sobre un flyer viejo, un flyer que es de mediados de 2023. Este es el flyer. Nuestra característica desde Corte siempre ha sido poner en relieve en primer lugar que las radiaciones son algo que enferman y matan. Así de que, bueno, afirmamos las radiaciones enferman y matan, ¿cuál es la propuesta de Corte para encontrar una solución? Y bueno, estaba este flyer, así que lo vamos a analizar a este flyer punto por punto. El punto 1 de este flyer, aquí ahora en pantalla, dice: programa de reducción permanente de las radiaciones de radiofrecuencias hasta el límite de 0,1 microvatios por centímetro cuadrado. Esto tiene que ver con lo que está ahora en pantalla, que es la resolución 1815 del Europarlamento. Explico para los que no lo conocen. La resolución 1815 no es algo que establezca límites. Es un conjunto de sugerencias para que los países que van a regular la densidad de radiación tengan una guía. No solamente una guía, sino un marco para ir más o menos parejo. Así que esta resolución 1815 establece en el artículo 8.2.2 que el límite sugerido, no impuesto, es de 0,1 microvatios por centímetro cuadrado, que se basa en estudios realizados por la Comisión Europea Bioinitiative y por la Comisión de Investigación de Radiaciones del Europarlamento. Estas comisiones llegan a la conclusión de que la radiación donde no estaría produciéndose daño es recién a partir del 0,1. Entonces lo plantean como un objetivo al cual llegar. En ese momento estamos hablando del año 2011. Y en el artículo 5 nos muestran otro aspecto importante para la aplicación de este conjunto de normativas. Fue clave posteriormente para aplicarlo, porque como esto es una guía de recomendaciones, es muy precisa, digamos, en varios aspectos técnicos. Entonces, en el capítulo 5 dice: con respecto a las normas o niveles umbrales para emisiones de campos electromagnéticos de todo tipo y frecuencia, la Asamblea recomienda que se aplique el principio ALARA, o tan bajo como sea razonablemente posible. Artículo 5 de la resolución 1815. Ahora bien, esto, expliqué, no es una ley, no es una norma fija. Entonces, siendo recomendaciones, es como los objetivos planteados para llegar. De hecho, más adelante voy a mostrar todos los países que adhieren a esta resolución y ninguno, ni aún hoy, ha regulado en 0,1, pero las investigaciones científicas están haciendo que año a año ese margen se reduzca. Vamos a ver entonces el punto 2 de la declaración de Corte del año 2023. Dice, punto 2, el modelo propuesto es el aplicado en los países europeos que aplican la resolución 1815 del Europarlamento. Esto es importante porque habla no de una cuestión teórica, sino de algo que está siendo aplicado, que está siendo llevado a la práctica. Veamos cómo. Acá en pantalla en este momento tenemos cuáles son los países que aplican el conjunto de la resolución 1815 y especialmente el tema de la disposición ALARA.
que es llevar el límite de radiaciones a lo que sea razonablemente posible. Aquí en este cuadro, ordenado por años, podemos ver la lista de países que adhieren y la evolución a partir de los años. Acá vemos que el país precursor fue Bélgica. Bélgica fue el primer país europeo en dictar una ley propia acorde a la resolución 1815. Ya vamos a ir al detalle. Ese mismo año también Suiza lo hizo un poquito más tarde. Este es el modelo aplicado y vemos que en el año 2017 se fueron agregando otros países, se agregó Grecia, se agregó Italia, Rusia, Suecia, se agregaron a esto de regular las radiaciones. Lo interesante o lo que quiero destacar de este cuadrito, porque lo vamos a detallar después con mayor precisión en otras pantallas posteriores. Acá vemos como 2017 algunos, 2018 están Alemania en 20, Austria en 20, Bélgica 10, Chipre 20. Bueno, y así todos han regulado, pero el 2020 el límite de radiación ya es menor. El 2022 ya otros valores y finalmente el 2024 otra escala de valores. ¿Esto qué quiere decir? Que Bélgica, que en 2016 reguló en 20, no se quedó en 20 microvatios, sino que aplicó las normas ALARA y fue reduciendo el límite de radiación hasta llegar al límite actual de 2,4. Todo esto tiene mucho que ver porque lo que hace mal, lo que nos hace daño, es justamente el tema de las radiaciones, y por eso la resolución 1815 dice que lo ideal sería llegar a 0,1 y los que adhieren tratan año a año de ir disminuyendo para llegar a ese 0,1. Explicado el punto 2, vamos a ir al punto 3. ¿Qué dice Corte en relación a su proyecto de trabajo? Dice regular la reducción de las radiaciones desde los 965 microvatios por centímetro cuadrado actualmente permitidos a 10 microvatios por centímetro cuadrado para llegar a 0,1 microvatio mediante ley de presupuestos mínimos. Queda muy claro que nuestra propuesta es esto de los 10 microvatios por centímetro cuadrado. Y bueno, entonces vamos a ir a ver el cuarto punto propuesto por Corte, es el tratamiento en el Congreso Nacional del proyecto de ley impulsado por Corte para la concreción de los puntos 1, 2 y 3, sin injerencia de conflicto de intereses. Esto es importante. Nosotros recargamos que el tema de la injerencia de conflicto de intereses ha hecho que el lobby de las empresas haya volteado más de 20 proyectos de ley para regular las radiaciones presentados desde el año 2012. Presentó el primer proyecto de ley para regular las radiaciones en la Argentina y aún seguimos con una regulación ministerial del año 1995. Todo esto para priorizar la defensa de la salud por sobre los intereses económicos. Básicamente es el programa mínimo de Corte. Acá está ampliado para que se pueda ver con mayor precisión cuál fue la escala evolutiva que tuvieron Italia, Bélgica y Rusia en relación a las radiaciones hasta llegar al año 2024. La mayor parte de las confusiones y malestar descrito en el principio se deben fundamentalmente a la ignorancia y a la liviandad con que tratan algunos estos temas tan complejos. Hay una ignorancia supina con respecto a todo esto que vamos a pasar a explicar. En principio, ¿cómo llegaron estos países? Por ejemplo, el caso de Italia.
En 2016 Italia tenía una regulación de las radiaciones que permitía hasta 450 microvatios por centímetro cuadrado. Eso 2016. En 2017 de pronto aparecen con 10 microvatios. ¿Cómo hicieron ese salto? ¿Cómo bajaron? ¿Abrieron las antenas y le movieron una perillita? No. Se cambiaron las antenas. Se instalaron antenas mucho más modernas. Y en relación a Bélgica, nosotros también tenemos la documentación de importación que prueba cómo en el año 2017 todas las antenas que sacaron, viejas, antiguas, obsoletas, porque no se ajustaban a este límite de radiación de 20 en el 2017, fueron instaladas en la Argentina. A finales del año 2017 y principio de 2018 y 19 se hace la instalación de las antenas europeas en la Argentina que se tuvieron que desmantelar allá porque no se adecuaban a la normativa. Entonces, varios aspectos con relación a la ignorancia de esta gente que cuestiona livianamente. En primer lugar, que la reducción de las radiaciones, que nosotros podemos mostrar y documentar y decir, bueno, esto está siendo aplicado, no es algo teórico, sino que lo están haciendo en algunos países. Y ese salto, ¿cómo lo lograron? O sea, ¿fue mágico? No. Cambiaron el parque de antenas. Y en esto es importante el ejemplo de Bélgica, porque la ley belga estableció un plazo de 9 meses para que las empresas prestatarias se adecuaran a 9 meses con un plazo de gracia de 4 meses más, o sea que estaban en un poquito más de un año. Por eso Bélgica, que fue el primer país en aplicarlo, no modificó de 2016 a 2017. Pero sí emplazaron a las empresas de telecomunicaciones, le dijeron no pueden funcionar más estas, se tienen que adecuar, se tienen que instalar antenas que no emitan más de 20 microvatios por centímetro cuadrado. Primer aspecto que mata burros. Nos estamos refiriendo a que las antenas obsoletas son las que nosotros tenemos y queremos tener las antenas que instalaron allá. Primer aspecto importante. Segundo aspecto, que si miramos, año 2017 no existía 5G. Esta gente, con una intencionalidad poco clara y tampoco se entiende a servicio de qué, dicen que el único recambio de antenas posible es las antenas nuevas son 5G y no hay más. Bueno, esto también, la ignorancia supina hace estragos y puede hacer mucho daño la ignorancia. ¿Por qué? A partir de 2018 se formó hay una exposición anual de fabricantes de antenas de transmisión de telecomunicaciones. Es una feria que se hace rotativamente en distintas partes del mundo. Las últimas se han hecho en Frankfurt y en Bangkok. Y han surgido muchísimas empresas en relación a que hay que ofrecerle a todos estos países que están buscando reducir la radiación, nueva tecnología que permita ir bajando la radiación. Por eso hay un conjunto y se hacen comparativas y hay 20 empresas a nivel mundial que están compitiendo entre ellas para demostrarle a los prestadores que ellos son los que tienen la antena menos contaminante desde el punto de vista del electrosmog. Y esto también mata burro de vuelta. No, señor, no son las únicas antenas. Cuando decimos antenas modernas estamos refiriéndonos a esas.
Y porque además, si se fija, en 2017 no había 5G. Entonces hay un recambio que no tiene que ver. Lo que Corte está diciendo es que nos saquen la chatarra que descartaron los europeos y nos pongan la tecnología que tienen los europeos. Es una cuestión de inversiones, nada más. Las empresas se están negando a hacer este recambio simplemente porque les va a costar plata, les cuesta plata. Y más aún en un país tan extenso como la Argentina. Vamos, Bélgica, siendo un país con mucha densidad de población en poco territorio, les resultó relativamente fácil hacer el recambio en los países europeos. En Argentina, las inversiones de las empresas de telecomunicaciones se multiplicarían, se le haría mucho más caro de lo que fue este recambio tecnológico en Europa. Ese fue el segundo punto para explicar la ignorancia con que esta gente, ignorancia, liviandad, con que esta gente plantea el tema. Y el tercer tema en relación a esto de las antenas y de la radiación, es que si supieran de lo que hablan, si tuvieran una idea somera, chiquitita, de lo que hablan, sabrían que el piso de funcionamiento del 5G es 20 microvatios por centímetro cuadrado. Por eso nosotros planteamos 10 microvatios por centímetro cuadrado, porque nos estaríamos ubicando en la mitad de lo necesario para que funcione la red 5G. Esto, digamos, como inicio, porque, repito, no es la idea quedarnos anclados en 10 microvatios, sino obligar a las empresas a que hagan el desembolso necesario, el desembolso monetario necesario para que esto se produzca. Y esto no va a ser posible en la medida de que no haya una ley. Por eso es que también el lobby de las empresas trabaja tan activamente en impedir que se modifiquen estos aspectos, que esto llegue a ser expresado por una ley. Y acá también una duda, ¿no? Porque esta gente que nos cuestiona tan livianamente tampoco explican esa coincidencia tan extraña de que nosotros estamos hablando de un recambio de antenas que a las empresas les cuesta plata y que no se hace por ese motivo. Obviamente que los agentes infiltrados que trabajan para las telecomunicaciones van a hacer todo lo posible para confundir, atrasar, porque este señor Vital, que tan livianamente nos acusa de querer solapadamente instalar el 5G, no se da cuenta lo contradictorio que es eso con las zonas libres de 5G. Yo personalmente he sido el redactor de todas las ordenanzas que se aprobaron en relación a la supresión o de limitar el 5G en determinadas zonas, la creación de las zonas libres de 5G. También Corte es la única organización nacional que está trabajando activamente en el desmantelado de antenas, porque también podemos demostrar que las antenas están instaladas en un 80% de una situación de ilegalidad. Y desde esa situación de ilegalidad, Corte está trabajando y este año, durante el año 2024, se hicieron 1094 intervenciones documentadas, muchas de ellas que van camino a la vía judicial, y 2 de ellas que lograron el objetivo de desmantelar la antena. Esto es el trabajo que hace Corte, que, bueno, parece ser que le molesta mucho a mucha gente. Corte hasta ayer tenía 105 grupos, hoy tiene 106 grupos. Lo que pueden ver en pantalla es una captura de pantalla de un grupo, uno de los tantos grupos de Corte, que alguien dice
Tengo a alguien estamos hablando de Chascomús. En Chascomús no teníamos un grupo de la localidad de Chascomús y ya tenemos, empezando a trabajar con gente de Chascomús, cómo hacer para eh, intervenir con una antena. Este trabajo solamente Corte lo está realizando, no hay otra organización y llama mucho el interés o llama mucho la atención el interés de evitar que Corte pueda desarrollar esto, que lo pueda difundir más. Siempre los palos en la rueda que está sufriendo Corte están viniendo mucho de gente que se dice a favor de la causa de impedir que haya 5G en la Argentina. He cumplido con contestar los ejes sobre los cuales se han planteado dudas. No tengo ningún problema en seguir respondiendo dudas. Creo que es un muy buen ejercicio porque habla de la seriedad con que trabaja Corte, habla de la seriedad de la documentación, habla de la seriedad de las fuentes y por eso Corte crece. Estamos en el buen camino. Así que muchas gracias por su atención.